En todo el mundo es la primera causa de muerte por cáncer, el cáncer de pulmón. Es el más letal. Y en nuestro país también es el que más muertes por cáncer causa, más que el cáncer de próstata, más que el cáncer de colon. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo los demás patologías oncológicas, la barra celeste, que es la de incidencia, y la barra roja, que es la de mortalidad, están bien separadas, ¿no? Ustedes ven acá, en mama, la barra de incidencia llega hasta acá, pero la barra de mortalidad no llega ni al 20. ¿Qué significa esto? Tenemos muchos casos, seguimos teniendo muchos casos, pero a raíz de la detección temprana, de la mejoría de los tratamientos, la mortalidad ha ido disminuyendo en estos casos. En el caso del cáncer de pulmón, fíjense que la barra celeste y la barra roja están muy cerquita. ¿Qué significa esto? A ver si se despiertan. Se nos mueren casi todos, ¿sí? Y en nuestro país, de los 10.700 muertes que tenemos por año, 5.600 son personas que se diagnosticaron en ese mismo año. Y el resto se va a morir en el próximo año. Entonces, hoy por hoy, como están las cosas, si a alguien se le diagnostica un cáncer de pulmón, es muy probable que muera del cáncer de pulmón en los próximos 2 años. ¿Por qué tenemos tantos casos? ¿Por qué hay tanta mortalidad? Bueno, tantos casos está relacionado con el tabaquismo. Por suerte, o no por suerte, por un gran trabajo que se viene desarrollando en las últimas décadas, nuestro país ha adherido a las 5 medidas del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del tabaquismo. Y a raíz de este trabajo, la prevalencia del tabaquismo ha ido disminuyendo de 35% en 2005 a 26% actualmente. Se sigue trabajando en esto. Este diagrama de las etapas de la epidemia del tabaquismo y su relación con las muertes por cáncer del pulmón es para mostrarles que después de un pico en la prevalencia o en la frecuencia de tabaquismo, pasan varios años hasta que aparece el pico en la mortalidad por cáncer de pulmón. Cuando se empieza a trabajar en contra del tabaquismo y empieza a bajar también la prevalencia de tabaquismo, también pasan varios años hasta que vemos el descenso de la mortalidad. Entonces, si bien hay que seguir trabajando en que la gente no fume, aunque tuviéramos éxito en un 100% de los casos y todo el mundo dejara de fumar, todavía tendríamos una latencia de varias décadas hasta ver un impacto en la mortalidad por cáncer de pulmón. ¿Y por qué es tan letal? Bueno, esta es una enfermedad que en su etapa temprana, cuando realmente podemos ofrecer un tratamiento con mayor impacto en la supervivencia, es asintomática. Todos los estadios tempranos se diagnostican por nódulos incidentales. Uno le pidió una radiografía o una tomografía por otra causa y se encontró un nódulo pulmonar. Acá tenemos cómo se relaciona el estadio de la enfermedad, que se clasifica en 4 estadios, del 1 al 4 de manera creciente, y aquí la columna de la supervivencia global a 5 años según el estadio. En el recuadro están aquellos estadios en donde el tratamiento quirúrgico tiene mayor impacto, y ustedes ven que es allí donde nuestra terapéutica puede hacer mayor beneficio. En cambio, en los estadios tardíos la supervivencia es muy baja. A la inversa, los estadios tempranos son los que menos cuestan en cáncer de pulmón. Por cada estadio 4 que tratamos, podríamos tratar hasta 10 casos de estadio 1. En nuestro país, estos números, le tengo que agradecer a la gente del IEX que todavía no los publicó y que me los prestó para mostrárselos, muestran cómo en nuestro país solamente el 20% de los casos de cáncer de pulmón de no pequeñas células se diagnostican en estadios quirúrgicos. Todos los demás son estadios avanzados. Además de que diagnosticamos en estadios avanzados, como el tabaco trae varias comorbilidades, no solamente cáncer de pulmón, muchos de estos pacientes que se beneficiarían por su estadio de un tratamiento quirúrgico
no llegan a acceder al tratamiento por sus comorbilidades, entre ellas EPOC severo, fibrosis pulmonar, comorbilidades cardiovasculares, cerebrovasculares. En este relevamiento de Estados Unidos se estima que 41% de los pacientes con estadio 1 detectados por tamizaje fueron tratados sin cirugía por peor función pulmonar y por comorbilidades. Así que para que se den una idea de por qué es tan malo el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón. ¿Cuánto nos cuesta en Argentina tratar al cáncer de pulmón o cuánto invertimos en tratar al cáncer de pulmón? Acá pueden ver el impacto por el estadio y ven cómo a medida que avanza el estadio aumenta muchísimo el costo del tratamiento. Y esto se va o se debe a que a medida que avanza el estadio, el porcentaje del costo tiene que ver cada vez más con medicamentos de alto costo, terapias target o inmunoterapia y menos con la cirugía. En este modelado económico que hizo el grupo de la doctora Alcaraz de Liex, estima que el 1,4% del gasto en salud en Argentina es para cáncer de pulmón. Esta sola enfermedad se lleva el 1,4% de nuestro costo en salud y la gran mayoría, como les dije, el 80% de este gasto está en estadios avanzados donde el impacto en la supervivencia es bajo. Así las cosas, nosotros pensamos que invertir en políticas de prevención y detección temprana, lejos de ser un gasto, puede incluso ayudar a gastar mejor, si se quiere. Como cualquier enfermedad oncológica, el cáncer de pulmón tiene estas etapas. Desde que aparece una célula tumoral hasta que aparecen los síntomas. Hay un periodo presintomático, al que algunos le llaman lead time, o tiempo de latencia, o tiempo de espera. En ese tiempo de latencia es donde queremos diagnosticar con el cribado. Pero es también donde están algunos de los riesgos del screening, del cribado. Si ese tiempo de latencia en el cual, entre que la enfermedad está la célula tumoral y empiezan los síntomas y el riesgo de muerte, si ese tiempo es mayor que la expectativa de vida de la persona, el screening no nos va a servir. ¿Se entiende? Es ahí donde aparecen los casos que llamamos de sobrediagnóstico con screening. Una vez que aparecen los síntomas es importante concientizar, garantizar el acceso a la salud, reconocer estos síntomas, que haya equipos multidisciplinarios adecuados para el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento y sobre todo un trato personalizado de cada paciente. A raíz de que este problema empieza ya hace mucho tiempo, los estudios al respecto no son precisamente nuevos. Ya en la era del 70 empezaron los primeros ensayos clínicos con la tecnología que había en esa época, que ellos disponían de radiología y citología de esputo, sin encontrar diferencias en la mortalidad en los pacientes o en las personas de alto riesgo que se sometían a radiografía anual. Ya en los 90 en Estados Unidos se generó el ensayo clínico PLCO, que era para investigar pulmón, próstata, colon y ovario. Ellos reclutaban personas de 55 a 75 años sin otros factores de riesgo, o sea que aquí no se tamizaba, no se estratificaba por riesgo, solamente por edad. Si bien esta estrategia de radiografía versus el cuidado habitual no tuvo un impacto en la supervivencia sin diferencias en la mortalidad, sí vieron un stage shift, un cambio de estadio, una mayor proporción de estadios tempranos en el diagnóstico, y toda la información que se recabó de esos más de 150.000 participantes sirvió para realizar los modelos de riesgo que se utilizan hoy para elegir la población candidata a screening. En Nueva York se realizó a partir de 1993 el estudio ELCAP, que todavía sigue en curso, una cohorte de individuos de alto riesgo donde además de la edad se tamizaba por tabaquismo, tabaquistas pesados, de más de 30 paquetes años. Hoy es el ELCAP porque tiene centros en países de todo el mundo y tiene más de 30.000 personas reclutadas.
han reportado un 85% de diagnósticos en estadio 1, o sea, al revés de lo que nos pasa en la vida real, que el 80% son estadios tardíos. Y en estos estadios 1, la supervivencia a 10 años reportada es del 88%. Con todas estas evidencias se empezaron a hacer ensayos clínicos randomizados, controlados, para ver si esta estrategia realmente servía. Y el más importante fue el NLST, con 33 centros de Estados Unidos, en los cuales reclutaron más de 50.000 personas randomizadas entre una línea que iba a tomografía de tórax de baja dosis, que significa una exposición anual de menos de 1 milisievert, y en el otro brazo radiografía anual. Solamente personas de alto riesgo, de 55 a 75 años, más de 30 paquetes año. Lo siguieron durante 6 años y demostraron una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón de un 20% y una reducción de la mortalidad por todas las causas de un 6,7%. Esto es bastante distintivo, casi de nuestro conocimiento hasta hoy. No hay ningún otro screening oncológico que tenga impacto en la mortalidad global, salvo este. A raíz de estos resultados, la Fuerza de Trabajo Operativa de Prevención de Estados Unidos empezó a recomendar el tamizaje y en el 2015 en Estados Unidos empezó a tener la cobertura de Medicare, Medicaid para tamizaje. Y hoy por hoy ya llevan 10 años de screening y más de 1 millón de personas tamizadas. En Europa, varios ensayos más pequeños no demostraron diferencias en la supervivencia por su bajo N, pero sí fueron sumando evidencia para esta estrategia. Y el más importante fue el estudio Nelson de Países Bajos, que sí demostró una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón de un 24%, sobre todo entre los hombres. Y lo que aportó es que las tomografías no se hacían en intervalos anuales, sino en intervalos crecientes. 1 año, 1,5 años, 2 años y 5 años, con un seguimiento a 10 años. Más adelante otro estudio italiano, el estudio MIC, con resultados similares, comparó la tomografía anual con la bienal y también encontró diferencia en la mortalidad. A raíz de todo esto, el Sistema de Salud Nacional del Reino Unido lleva ya 10 años estudiando la estrategia de screening con 16 programas pilotos, 3 ensayos clínicos randomizados controlados, estudios de costo-efectividad, el desarrollo de una guía de seguimiento de nódulos pulmonares y en base a sus resultados este año empieza el programa nacional en Reino Unido. Todo esto ha tenido un impacto también en Latinoamérica, donde también hay varios proyectos pilotos en Argentina, Brasil, México y Colombia. De estos 8 ensayos clínicos randomizados controlados se han realizado varios metaanálisis que agrupan y sintetizan la información. Este es el más reciente, que encuentra una reducción en la mortalidad del 21% y una reducción en la mortalidad global del 5%. Con un número necesario para tamizar, para prevenir una muerte de 226 personas. Es decir, para prevenir una muerte por cáncer de pulmón se necesitarían hacer 226 tamizajes. ¿Alguien sabe cuál es el número para cáncer de mama? Del screening de cáncer de mama. ¿Más de 200, menos de 200? 1074. ¿Y el de colon? 700. Entonces hay otros screenings para oncológicos que están más difundidos, que tienen menos relación con su efectividad. Entonces, todo muy bonito. Si hay estos ensayos clínicos tan potentes, si hay esta fuerza de la evidencia, si es tan prioritario el problema, ¿por qué no estamos todos haciendo screening? Bueno, hay varias preocupaciones al respecto. Por un lado, la tasa de falsos positivos, el sobrediagnóstico, por supuesto los costos, los daños por radiación, que son los mínimos, y la falta de evidencia local. De todos estos estudios que les mencioné, todos son europeos o de Estados Unidos, y los de Estados Unidos solamente un 2% de los participantes eran de origen hispano o latino.
y la gran mayoría de los participantes de los ensayos eran de clase media alta universitaria. Entonces, ¿es esta evidencia que nos llega de Estados Unidos y de Europa reproducible a nivel local? Es lo que tendríamos que averiguar. En cuanto a los falsos positivos, se consideraba en estos ensayos clínicos positivos, en el NLCT, que fue el primero de gran impacto, todo nódulo a partir de los 4 milímetros de diámetro. Son nódulos muy pequeños y que hoy se sabe que la gran mayoría de ellos son benignos. No había en ese momento tampoco protocolos de manejo del nódulo pulmonar, con lo cual cada centro se guiaba por sus propios estándares. De todas maneras, hubo solamente un 1,2% de procedimientos invasivos fútiles en esos ensayos clínicos. Y en Brasil, el estudio BRELT 1 y BRELT 2 arrojó resultados similares. Para trabajar en este problema se desarrolló a partir de 2019 esta herramienta que se llama LAMRATS, que categoriza los nódulos hallados en tamizaje en 4 categorías de orden creciente de riesgo de malignidad y que están macheadas con una conducta que se sugiere al respecto. Recién a partir de las categorías 4 son de más riesgo de malignidad, donde se puede llegar a indicar una conducta invasiva como una biopsia o una cirugía. Y lo que les mostraba acá es que los falsos positivos aplicando LAMRATS son del 5,3% en comparación con el 21% que tenía el estudio original. Entonces, ¿qué significa sobrediagnóstico? Por un lado estamos diciendo que es la enfermedad oncológica más letal, que todos se mueren en el primer año, pero por otro lado, si la diagnosticamos temprano, nos preocupa diagnosticar un cáncer que nunca hubiera dado síntomas o un cáncer que nunca hubiera provocado la muerte. O sea, diagnosticarlo tan temprano que en realidad esa persona nunca se hubiera muerto de ese cáncer porque era un nódulo tan pequeño que su tiempo de latencia es mayor que la expectativa de vida de la persona. Todos nos vamos a morir, como decía Borges, es una costumbre que suele tener la gente, pero el tema es ver si con esta estrategia ese punto en el que nos vamos a morir es más adelante o si nos vamos a morir el mismo día pero con un cáncer menos, digamos. Nos morimos el mismo día pero más sanitos. Entonces, este sobrediagnóstico es una de las preocupaciones por las cuales el screening tiene mucha gente en contra, ¿no? Si esta enfermedad es detectable en este tiempo de latencia, ¿cómo sabemos si alguna vez va o no a provocar la muerte? Estimar el sobrediagnóstico es difícil. Acá les pongo los números del NLCT con 2 fórmulas que se usan para estimar sobrediagnóstico. No es para que se pongan a hacer números o para que lo sepan hacer desde ahora, pero es para mostrarle que si uso, por ejemplo, una definición basada en la clínica, el sobrediagnóstico del NLCT era el 18%. Si uso otra definición, que es la basada en la salud pública, el sobrediagnóstico era del 11%. Es muy variable. Y también es variable de acuerdo al tipo histológico en cáncer de pulmón. El tipo histológico de algunos cánceres de pulmón, como los adenocarcinomas predominantemente lipídicos, que son los que se manifiestan como opacidades en vidrios merilados, focales, chiquitas, o lo que antes llamábamos el carcinoma bronquiolo alveolar, que ahora es el lipídico, tiene un tiempo de latencia mucho más largo. Entonces, esos nódulos indolentes son los que tienen más riesgo de sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico de esos llega al 67%. En cambio, los adenocarcinomas invasores, que son los que más vemos, los más frecuentes, tienen un sobrediagnóstico solamente del 7%. Esta variabilidad se ve en los estudios clínicos y hay ensayos que reportan algo tan bajo como un 18% y otros algo tan alto como el 67%, porque depende también de cuánto tiempo han seguido a los pacientes. Si yo sigo a los pacientes durante más tiempo, le doy más tiempo a dar síntomas a esos casos de cáncer de pulmón incidentes. ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para mitigar el sobrediagnóstico? Bueno, por un lado,
Generar protocolos de evaluación del crecimiento de los nódulos pulmonares. No todo nodulillo de 4 milímetros que vamos a encontrar va a ir a una biopsia. Hoy hay protocolos validados que hacen que no tomemos conductas invasivas innecesarias. Focalizar las pruebas de detección en una población de alto riesgo también es importante, porque mejora esa relación de costo-beneficio de las pruebas de detección. Que los tiempos de seguimiento estén acordes a la expectativa de vida del paciente. Si yo tengo una persona de 80 años que tiene un nódulo en vidrio esmerilado que yo sé que va a tardar 10 años en manifestarse, no es lo mismo que si encuentro el mismo nódulo en una persona de 50. ¿Sí? Entonces, por un lado Argentina, ¿dónde se encuentra? Estos son los países que tienen programas nacionales de tamizaje, fíjense que son poquitos. Los que están en verde son los que están en pos de empezar estos años un programa nacional. Francia se manifestó en contra. Algunos países de Latinoamérica tenemos estudios piloto en marcha, pero no programas nacionales. ¿Cómo les fue a los países que tienen programas de screening? Bueno, Estados Unidos ha mostrado en los últimos años un descenso en la mortalidad de cáncer de pulmón, un aumento en el diagnóstico de los estadios tempranos, y todo esto empieza a partir del 2013-2014, no solo porque empieza el screening, sino también porque empiezan las drogas, las terapias targets, las inmunoterapias para los estadios tardíos. En Taiwán, donde también hay un programa nacional, se ve también el impacto del diagnóstico temprano, que desde el 2006 al 2019 ha mejorado su impacto en mortalidad. Pero los desafíos, incluso en Estados Unidos, donde ellos han puesto todos los recursos en esta estrategia, son que las personas adhieran a ese tamizaje. Ellos ya llegaron a 1 millón de personas screenadas, pero solamente el 22% de esas personas son adherentes al programa, o sea, se han hecho más de una tomografía. Entonces los desafíos tienen que ver con la implementación hoy por hoy. Se sabe que la estrategia sirve dentro de un marco controlado en centros de alta eficiencia del tórax, pero ¿qué pasará cuando eso se lleve al mundo real? En Argentina, por un lado, hemos trabajado en un consorcio intersociedades para el tamizaje de cáncer de pulmón y en una base de datos multicéntrica que ya lleva más de 20 centros asociados. Publicamos en febrero del año pasado esta guía, este consenso, que lo que trata de dar es una serie de... Una serie de recomendaciones que fijen las bases para que los distintos centros que quieran armar su programa piloto tengan un mínimo de requerimientos sobre los cuales trabajar. Realizarlo con tasa de baja dosis, usar criterios de edad de 55 a 75 años, más de 30 paquetes año, porque esa es la población más frecuente en nuestro país. No los quiero aburrir con el paso a paso, pero la publicación lo que trata de hacer, es decir, tamizaje no es un médico solo que está pidiendo una tomografía de tórax a un paciente que cumple con los criterios, sino que se tiene que hacer en una institución que tiene un programa preestablecido con un equipo multidisciplinario, que tenga un programa de cesación tabáquica, que tenga un programa que haga que los pacientes vuelvan a hacerse los próximos controles y que el seguimiento de los nódulos esté estandarizado. Además tenemos un registro multicéntrico de screening de cáncer de pulmón que ya tiene centros en todo el país. La mayoría de ellos son privados, pero un 28% de ellos son públicos. Hay una estrategia del Instituto Nacional del Cáncer que da 2 becas por año para programas piloto y una evaluación de tecnologías sanitarias del CONETEX del Ministerio de Salud que saldrá en breve. De todas maneras, queda mucho por saber. En nuestro país no sabemos cuál sería el N de la población elegible, cuál es la capacidad instalada de tomografía para hacer frente a esta estrategia, qué factores de riesgo locales distintos del tabaquismo pueden llegar a ser
válidos en nuestro país y estudios de costo-beneficio locales que permitan llevarlo a todas las personas de una manera equitativa.